Vamos a ir viendo punto por punto, pero bueno, haciendo mención de que olvidamos, fíjense, lamentablemente, a veces olvidamos de dar gracias a Dios, aún por las cosas, ¿verdad?, buenas que Él nos da. Olvidamos, bueno, fíjense, el domingo, a veces olvidamos que el domingo es día del Señor, ¿verdad? Y no venimos, así de sencillo. Ya no se diga entre semana, ¿verdad? Estamos dos, estamos tres, no sé qué están haciendo los demás, posiblemente trabajando. Qué bendición, ¿verdad?, que dediquen a trabajar, pero en la obra del Señor, por cielo, tierra y mar. Mencionaba este último canto, ¿verdad? De perdida lo hacemos ahí, ¿verdad?, en nuestro barrio, invitar a la gente. Creo yo que a veces olvidamos, hermano, lo que Dios hizo, ¿verdad?, por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, hay infinidad de ejemplos que podemos mencionar, ¿verdad?, que como seres humanos somos muy olvidadizos, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente es nuestra condición. Y pues pedirle al Señor, en este caso, que nos ayude para tener pues siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, pues todo lo que el Señor, todo lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tanto en lo general como en lo particular. Permítanme hacer una pequeña lectura. Le encontramos ahí en el libro de Ruth, capítulo número 1. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde murieres, moriré y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir nuevamente la dirección del Señor para que Él nos ayude, no nada más en la meditación de la palabra, sino para vivir allá afuera, ¿verdad?, como lo enseña, ¿verdad?, la Escritura, que es lo más importante, no nada más aquí en este lugar, ser cristianos, sino allá donde la gente nos ve. Somos una carta abierta que el mundo, ¿verdad?, puede ver, puede leer. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, agradecidos estamos contigo en esta mañana por tantas y tantas bendiciones de tu mano recibidas. Aún siendo, Padre, lo que somos, no nos hemos comprometido al 100% contigo. Somos a lo mejor cristianos carnales, aún así nos bendices rica y abundantemente, y estamos agradecidos, Padre, para contigo. Síguenos ayudando en la meditación de tu palabra. Mis hermanos que están escuchando, los aquí presentes, los que nos escuchan por este medio, puedan ser bendecidos, puedan ser enseñados y pues ayudados. Que el Espíritu Santo nos guíe todos los días de nuestra vida y que podamos, Padre, en todo momento reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, que no seamos olvidadizos, sino que todo lo que aprendamos podamos llevarlo a la práctica y va a ser de grande bendición. Padre, rogamos pues que nos ayudes en este aspecto. Perdona nuestras faltas y está con nosotros hoy y por siempre. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Ya lo mencionaba. Recuerda que voy repitiendo en los 3 puntos, ¿verdad?, de esta frase. Recuerda que somos comisionados. Es la primera parte que vamos a ver en este punto número 1. En el 2, recuerda que te tienes que guardar sin mancha de las cosas que el mundo ofrece, haciendo mención de la carta de Santiago, ¿verdad?, en aquel primer capítulo, ¿verdad? Ahí no lo menciona, ¿verdad?, de esta manera. Y por último, recuerda que tu trabajo que realices, esto lo leíamos en 1 Corintios capítulo número 15, por cierto, el versículo número 58, que tu trabajo que realices en el Señor o por el Señor no va a ser en vano. A veces se nos olvida también esto, ¿verdad? Infinidad de cosas que leemos en la Escritura,
¿verdad? Por cierto, yo he preguntado cuántas veces lo he mencionado, ¿verdad? ¿Fuiste al templo? ¿Fuiste a misa? ¿Fuiste a escuchar la palabra? Sí, sí fui. A ver, pero ¿qué aprendiste? ¿Verdad? Somos muy olvidadizos, la verdad. Y no recordamos la enseñanza que recibimos, ¿verdad? En ese momento. Imagínense, si olvidamos lo que en la mañana escuchamos, lo aprenderíamos o lo recordaríamos mañana, de aquí a 15 días, un año, no se nos va a olvidar. Algo que tienen las mujeres, mis hermanos, y esto lo he visto, ¿verdad? Que no se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Nosotros somos muy olvidadizos, los varones. Lo que hicimos ayer, antier, ya no se diga hace un año. Hay personas, hay parejas que acuerdan lo que me hiciste cuando estábamos de novios, ¿verdad? Le sacan a la olla lo de abajo, ¿verdad? Lamentablemente a veces en este aspecto no se olvidan, ¿verdad? Las hermanas o las mujeres de lo que se les hizo, ¿verdad? En su momento. Hermanos, que así seamos, ¿verdad? Con respecto a nosotros y a Dios, que no se nos olvide lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que no se nos olvide que en su momento levantamos la mano y que dijimos: yo quiero servir al Señor de todo mi corazón, quiero vivir la vida cristiana. Hermanos, que no se te olvide esto, ¿verdad? Que no se te olvide que tienes que ganar almas para Cristo, que no se te olvide que si un vaso das en el nombre del Señor de agua, ese no va a perder su recompensa. Que no se te olvide esto. Ya no se diga una alma, ¿verdad?, que ganes para el reino. Hermanos, eso va a tener su recompensa. Y esto nos debe de motivar a que nosotros, ¿verdad?, sigamos hacia adelante. Somos comisionados, al igual, fíjense, que Pedro, que Esteban, que Pablo, que todos estos hombres y mujeres de la Biblia que se comprometieron en su momento a llevar este evangelio. Comisionado. Yo creo que esta palabra, mis hermanos, la tenemos, sí, aquí, ¿verdad? De hecho, fíjense, si estamos en la escuela, si vamos a hacer algún evento, si vamos a, pues no sé, a salir. A mí me comisionaron, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Tuvimos escuela bíblica de vacaciones, me comisionaron del día lunes, martes a traer un refrigerio. Imagínense que se me haya olvidado y los chiquillos volteando, pues a qué horas va a llegar la hermana, ¿verdad? Tenemos que cumplir, mis hermanos, al pie de la letra, ¿verdad? Si no, vamos a quedar mal. Hablábamos de escuela bíblica de vacaciones, de ese día que no llegó el refrigerio. Si en esto tan pequeño, hermanos, a veces nos fijamos, como en lo más grande, tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dejado plantados por ahí que no cumplieron con lo que en su momento nos dijeron? Ahí está a tal hora, ¿verdad? Y por lo que haya sucedido, si se me olvidó, si se ponchó el carro, no llegué, quedamos mal. Imagínense delante del Señor, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo? Oye, pues los judíos no quieren escuchar del evangelio. Bueno, pues no importa, él dijo, me voy a ir con los gentiles, ¿verdad? De hecho, esto no lo detuvo, ¿verdad? El que empezara a predicar y vieron que hubiera un rechazo de aquellos judíos al evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Miren, no se preocupen, si ustedes no quieren, yo me voy a ir a predicar el evangelio con aquellos que de veras quieren escuchar estas buenas de salvación. Y empieza a predicar la palabra. Veíamos su conversión, su vida antigua, su conversión y una vida de servicio a partir de ahí. A la fecha, mis hermanos, seguimos nosotros, ¿verdad?, leyendo estas porciones de la Biblia que él en su momento, estas cartas que él escribió en su momento y que nos sirven, ¿verdad?, para la enseñanza. En esta mañana, 1 Corintios 15, en ese versículo número 58, de antemano hace mención de los cuerpos terrestres, celestiales, de las estrellas, del sol, la luna, una es su gloria de cada uno. Somos sembrados en cuerpo mortal, animal, y resucitamos en cuerpo espiritual. Hermanos, son enseñanzas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos menciona
en esta carta a los Corintios y que nos han servido. Hermanos, todo esto, vuelvo a esta parte, el apóstol predicó el Evangelio aún con el rechazo de aquellos. Fíjense, viendo por ejemplo a Pedro, lo estuvimos viendo también el viernes de estudio, este hombre rudo, podemos decirlo, este hombre de mar, pescador, en pocas palabras, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, hermanos, él predica la palabra, pero con un valor, predica la palabra con una claridad, y muchos en esta ocasión se convierten, ¿verdad?, al Evangelio. Este hombre rudo, hermanos, predica la palabra, ¿verdad? Y aquella grande multitud, 3,000 gentes, se convierten, ¿verdad?, al Señor. En los primeros años, en el primer siglo del Evangelio, la iglesia creció a pasos agigantados. A la fecha, hermanos, es una tristeza ver las bancas vacías, ver a los hermanos que están pensando otra cosa, se están durmiendo, qué sé yo, cuando deberíamos de estar al 100, escuchando el mensaje de la palabra del Señor y poder ir a predicar allá afuera. Hermanos, aquí no, allá. Somos una carta abierta. ¿Se acuerdan de este himno que cantábamos hace un ratito? Sí, la gente te va a ver, te va a leer. Somos luz, somos sal, somos bendición de veras allá afuera. Hermanos, si no somos esto, ¿para qué estamos perdiendo nuestro tiempo? Vamos cerrando la puerta del templo, ¿verdad? Y nos vamos así de fácil, allá, a la vida fácil. Nos vamos a la vida que el mundo está ofreciendo. Bueno, pero recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Somos comisionados. De hecho, también tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Si no, tu nombre, fíjense, no va a aparecer en el libro de la vida. Así de sencillo. Tu nombre no va a aparecer en el libro de la vida. Imagínense estar medio cristiano, ¿verdad? Y tú pensando que ya en su momento, cuando el Señor te llame, fíjense, otra de las cosas que yo estaba pensando, el tiempo se está pasando bien rapidísimo, ¿verdad? Nos vimos jóvenes, ya ahorita nos vemos viejos. Yo tengo un montón de canas en el bigote, yo que ya me lo voy a pintar, ¿verdad? Pero esto no me quita lo grande, lo viejo, ¿verdad? Si me dejo las barbas, yo creo que va a parecer a quién. A ver. Bueno, al más viejito de todos, ¿verdad? El tiempo se está pasando. De hecho, la venida del Señor se está acercando, ¿verdad?, cada día más. Tengo que ser fiel. Yo tengo que ser fiel. Cada quien tiene que mencionar esto. Yo tengo que ser fiel al Señor, ¿verdad? El tiempo se está yendo muy rapidito. Me vi joven, me vi niño, me vi adolescente, me vi joven y ahora soy un adulto. ¿Verdad? Los hermanos grandes, no, pues ya tengo 70, ya tengo 80, 90, los 100. Hermanos, qué rápido se pasó el tiempo. Tenemos que ser fieles, hermanos, al Señor. Tenemos que ser fieles a la vida cristiana. Tenemos que serle fiel a la iglesia donde conocimos del Evangelio. No nada más conlleva esto, el ser fiel. Hay que trabajar. Somos comisionados, ¿verdad? No de parte del pastor, sino de parte de Dios mismo, ¿verdad? ¿A quién le estamos hablando? ¿Al vecino? ¿Al que está pasando? ¿Al que llega a comprar? Hermanos, ¿a quién le estamos hablando? Estamos con la boca cerrada. Si nosotros callamos, dice la Escritura, que las piedras van a hablar. Imagínense qué vergüenza que las piedras hablen en vez de nosotros. Hermanos, tenemos que abrir nuestra boca con sabiduría y predicar este Evangelio, ¿verdad? En la escuela bíblica de vacaciones, lo tenemos que hacer en la escuela dominical, lo tenemos que hacer a cada momento, porque el tiempo se está pasando muy rapidito. Si no haces esto, hermanos, tu nombre no va a aparecer en el libro de la vida. Te van a abrir los libros, dice la Escritura, te van a buscar por orden alfabético. Si tu nombre no aparece, hermanos, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué te va a decir el Señor?
¿verdad? Oye, pues yo creía, o yo pensaba, o tú le podrías decir, yo creía, yo pensaba que iba a aparecer mi nombre. Apartaos de mí, ¿verdad? Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores. Hermanos, nuestro nombre tiene que aparecer en el nombre de, nuestro nombre tiene que aparecer en el libro de la vida, así de fácil, ¿verdad? No por nuestras pistolas, sino por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Estamos viviendo, hermanos, los últimos días, los últimos tiempos. La venida del Señor está muy cerca. Por cierto, yo oía una frase, fíjense, posiblemente la utilice en otra predicación, una emergencia nacional, ¿verdad? De hecho, mis hermanos, si pensamos en esto, fíjense, a futuro va a haber escasez, va a haber una emergencia con respecto a lo hídrico, a lo del agua, a lo de los alimentos. Si falta el agua, van a faltar los alimentos, todos los insumos, todo lo que comemos, hermanos. El agua es pieza vital, ¿verdad?, para que todo esto se genere. Leíamos este hermoso salmo, hermana, cuando lo leíamos, los llanos se visten de grano. Los llanos, bueno, por ahí corren los animales, ¿verdad?, que se alimentaron de todo esto que produce la tierra. Bueno, los ríos cantan, bueno, cuando hacen su sonido, todo por esta bendición, hermanos, de la lluvia. Déjenme decirles que Jalisco ya está en la lista de estos estados de los cuales está faltando el agua. ¿Por qué no está lloviendo? Fíjense, si vamos a la Escritura, y olvidamos muy fácil esto, ¿verdad? De hecho, menciona, mira, si tú haces esto, haces lo otro, mencionando, por ejemplo, primera carta del apóstol Pablo, creo que la segunda, ¿verdad? Y luego también Malaquías, donde menciona también, si por ejemplo, las plagas, todo lo que vemos hoy en día, ¿verdad?, está alcanzando terreno, mucho terreno, y nosotros no enmendamos nuestra vida, hermanos. Esto va a traer muchos estragos nacionales, ¿verdad? Por eso va a haber una emergencia nacional, como en aquellos días del pueblo de Israel, cuando servían y seguían, ¿verdad?, a otros dioses. Hubo un hambre, si lo recuerdan, que en aquella ocasión, aquellas dos mujeres que tenían a sus chiquillos, una le dijo a la otra, mira, vámonos comiendo a tu niño ahora, y pasado nos comemos al tuyo. Fíjense hasta dónde. ¿Ande? Dije lo mismo. Nos comemos primero a tu niño y después, mañana o pasado, nos comemos el otro. Imagínense, ¿hasta dónde llegó el hambre? ¿Me di a entender? Sí. Primero el niño de una, se lo comieron, y el otro, bueno, ya le tocaba, ¿verdad? Imagínense, el rey supo esto, rasga sus vestidos, ¿verdad? ¿Qué hacía aquel pueblo de Israel? Hermanos, cuando se arrepentía, se echaban ceniza, se sentaban también sobre ceniza, se vestían de cilicio, una ropa oscura, rasposa, ayunaban, oraban, hermanos, se volvían, ¿verdad?, a Dios, pero de corazón, y Dios perdonaba, ¿verdad? Dios quitaba aquella plaga, Dios quitaba todo aquello que estaba afectando la economía del pueblo de Israel. Hermanos, vamos ya por ese camino. Jalisco está en esa lista. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a entender las iglesias también que estamos propensos a un castigo de esta magnitud? Hermanos, ¿cuándo? Cuando nos llegue, como dice uno vulgarmente, la lumbre a los aparejos. Hermanos, nos ha llegado la lumbre a los aparejos y le hemos dicho al Señor en ese momento, mira, te prometo, pasa un día, pasan dos, y se nos olvidan esas promesas que le hicimos al Señor. Así de sencillo. Así somos los seres humanos. Así somos los cristianos, lamentablemente. Recuerda que estamos viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor está bien cerquitas.
Hermanos, y si no ponemos lo que está de nuestra parte, la corriente de este mundo nos va a llevar así de fácil. Hermanos, cuando deberíamos de ser como los salmones, nadar contra corriente. Este animal, este pez, mejor dicho, ¿verdad? Y lo menciona la Escritura en ese pasaje que leíamos de 1 Corintios 15. Este pez, hermanos, nada contra corriente. Si llega a donde hay piedras, donde hay rápidos, brinca y sigue brincando. Y llega a la parte donde nace aquel arroyo, aquel río, y ahí desova para la futura generación. Hermanos, así nos vamos a hacer nosotros como el salmón, nadar contra corriente, o vamos a seguir, ¿verdad? Yo lo he platicado cuando estábamos chiquillos, y ya sé mucho de esto. Poníamos nuestros trapos cuando llovía en un costal de esos de abono, de esos impermeables, y nos veníamos por toda la zanja, ¿verdad? Cuando llovía, por cierto, cuando llovía mucho, y nos veníamos por toda la corriente. No, pues bien a gusto. Empezábamos de allá desde la tejería de Contiquio, y ahí venimos hasta salir acá, ¿verdad? Al puentecito, con la panza toda raspada, pero bien contentos. ¿Por qué? Porque nos veníamos por la corriente. Nada más te ibas guiando, ¿verdad? La corriente te llevaba. Hermanos, este ejemplo nos sirva. No hay que nadar contra corriente, no a favor de la corriente. Este mundo que nos está ofreciendo, echen un vistazo allá afuera. Hermanos, lo que ustedes quieran, este mundo está ofreciendo, y nosotros debemos de oponernos a esto. Escuchaba en la escuela dominical, hermanos, no hay que darle alas a aquel que hace lo malo. El que haga volver al pecador del error de su pecado. Recuerden lo que dice la Escritura. Hermanos, esto te va a ayudar a ti. Aquella persona, si recapacita, qué bendición. Dice, no, y si no, se va a perder lamentablemente, aún siendo de nuestros familiares. Ojalá, hermanos, que esto también no se nos olvide. Recuerda que debemos en este caso decirle al pecador de la condición en la que está viviendo y cuál va a ser la consecuencia. Pero si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Así de sencillo. Pasamos al segundo punto. Recuerda que te tienes que guardar sin mancha de las cosas que el mundo ofrece. Va de la mano con lo que acabo de mencionar. Fíjense, Santiago en su momento, ¿verdad? Y menciona: la religión pura y sin mácula delante del Señor es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? En sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en el mundo donde nos estamos desarrollando. Hermanos, fíjense, hermanas que lavan por ahí, siempre hacen una carga para la lavadora. Bueno, el ejemplo, van a decir qué ejemplo está dando el hermano, ¿verdad? Separan los blancos primero, ¿verdad? El agua limpia, la primera agua, ¿verdad? Echan todos estos blancos. Bueno, pues una tallada, dos, depende, ¿verdad? Lo sucio que estén los blancos, ¿verdad? Si ocupan un chorro de cloro, bueno, pues la hermana se los pone. Es la primera carga. Ahora no los blancos, los más claritos, ¿verdad? Y van echándole para aprovechar esa agua. Pues déjenme decirles que a futuro la agua más sucia la vamos a seguir utilizando. ¿Para qué? Para regar las plantas, para, pues no sé, ¿verdad? Darle el último uso, echarla al inodoro, ¿verdad? Al último, fíjense, vuelvo a lo de la lavadora, los pantalones que dejamos, ¿verdad? Del campo, los pantalones que se dejan de la construcción, ¿verdad? Los echan al final. Los más sucios van a dar a esa agua que en su momento estuvo limpia, ¿verdad? Y que vamos reutilizándola para darle el mayor uso hasta el máximo, ¿verdad? De hecho, fíjense, si vuelvo a esa parte de este punto, guardarse sin mancha. ¿Qué pasa si le echas un color? Hay ropas que se destiñen, un rojo, vamos a decir, junto con los blancos.
bueno, pues ya no vas a tener blancos, vas a tener rositas, con lo que se destiñó, ¿verdad? Aquella prenda roja. Hermanos, te tienes que guardar sin mancha de las cosas que el mundo está ofreciendo. Apliquen esto de la lavadora, de los blancos, de los rojos. Hermanos, no hay que revolvernos. Y lamentablemente a veces nos revolvemos con la gente, con las costumbres, con lo que hacen, ¿verdad? Allá afuera. No quiero también que piensen que nos hagamos ermitaños los cristianos. No. Muchos han dicho hay que andar en la lumbre también, pero no quemarse. Hermanos, eso no aplica, ¿verdad? Tienes que guardarte, tienes que detener tu pie. Por cierto, si vas al libro de los Proverbios, hermanos, hay que detener muchas veces nuestros pies de la corriente que el mundo, ¿verdad?, te está llevando. ¿Verdad? Si en su momento te gustó el baile, pues no pases por donde están bailando. Si te gustó tomar, si te gustó gritar en la plaza, pues mejor no vayas o no tomes, ¿verdad? ¿Cuántas cosas debemos de evitar, ¿verdad? En este lugar donde estamos viviendo? De hecho, en Quila nos conocen a todos. Si nos vamos a Meca, posiblemente nos encuentre uno de Quila. Mira, ahí eres cristiano y ¿dónde andas? En el bar, ¿verdad? O vete a Guadalajara. A lo mejor posiblemente también allá te encuentre alguien, ¿verdad?, que te conoce. A donde quiera que vayas va a haber gente que te va a estar mirando. Y déjame decirte, si no hay gente que te ve, Dios te está viendo tu proceder, está viendo tu manera de hablar, está viendo tu manera de actuar. Hermanos, hay que comportarnos, guardar compostura. Hermanos, si han escuchado esta palabra, por cierto, la menciona en subpunto número 2, guardar compostura. Recuerdo cuando estábamos en la escuela, chiquillos, ¿verdad? Simplemente, cuando estabas formándote, te llegaron las 8, las 9 de la mañana, creo que en su tiempo estuvimos entrando a las 9 de la mañana, ¿verdad? Al formarte, no ibas a estar ahí todo desparramado o en el mesabanco. Bueno, guardar compostura, ¿verdad? Esto se aplica, mis hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú vienes al templo, fíjense, a veces se siente el hermano, se siente el feligrés, se siente el simpatizante, cuando de acá de frente o de acá de arriba del púlpito, oye, fulano, pues estamos en la casa de Dios, hay que guardar reverencia, ¿verdad? Y ahí entran muchas cosas, ¿verdad? No nada más si estás hablando por teléfono. De hecho, me ha sonado el teléfono y me da hasta pena, me da vergüenza que me suene, ¿verdad?, el teléfono aquí en el templo. Hermanos, pero hay otras cosas que también hacemos y como que ya las vemos muy natural, cuando deberíamos de estar al 100 en la reverencia, estando en este lugar, que es un lugar dedicado para alabar, ¿verdad?, a nuestro Señor. Por cierto, Polita muy preocupada, muy avergonzada del día que estuvieron los chiquillos, me refiero a Elías. Ay, no guardó compostura el chiquillo, ¿verdad? Acá al frente se portó mal, no aprendió. Bueno, fue una preocupación para ella el que este chiquillo, que en su momento muy inteligente, se haya salido de línea, ¿verdad?, en esta escuela bíblica de vacaciones, por mencionar algo. Si me escucha, hermana, disculpe, a veces se ve por este medio. Hermanos, nos están grabando, hay que guardar compostura. Dios nos está viendo, ¿verdad? Guardar compostura. Fíjense, ¿por qué tomo a Ruth? Ruth dijo, todos, si tu tierra, Ruth dejó todo, su tierra, su gente, su familia, sus dioses, y siguió a su suegra. Además de eso, abrazó la fe de los del pueblo de Israel. Hermanos, ¿qué le haya costado a Ruth? Fíjense, de hecho, si recordamos a esta familia, hubo hambre, emigraron a Moab, ¿verdad? La familia de Elimelech, a Ruth, ¿verdad? Malión y Kelión, eran los dos hijos de esta pareja.
De hecho, estando allá en Moab, estos dos hijos se casan. Muere el jefe de la familia, Elimelech. Enferman a lo mejor también los dos hijos y también se mueren. Quedan las tres viudas. ¿Sí lo recuerdan, mis hermanos? ¿Verdad? Ruth era una, Noemí era la otra, Orfa, si no recuerdo mal, sí fue ella, la que quedó viuda también. Orfa quedó viuda también, ¿verdad? ¿Qué pasa con Noemí? Recuerda su tierra, su gente, recuerda su fe, recuerda al Dios de Israel que los sacó de tantos conflictos, de tantas hambres, de tantas necesidades. Yo voy a volver. Hermanos, ¿por qué la gente de allá, hablo de los hermanos, por qué no vuelven? ¿Por qué no vuelven a su fe? ¿Por qué no vuelven a su primer amor? Están esperando que el Señor les apriete más el cuello. Hermanos, vino una pandemia, estamos en la quinta ola, no nos hizo nada la pandemia. Bueno, en el aspecto de que no nos movió el tapete, como dicen vulgarmente. No nos hizo fuerza que se murieran cientos de gentes, miles de gentes. Hermanos, posiblemente nos ha llegado a la casa, a la familia, a mi vida. Gracias a Dios, a mí no me contagié ninguna vez, ¿verdad? Pero bueno, Dios va a ir utilizando pandemias, epidemias, va a ir utilizando enfermedades que si estas no nos hacen volver, hermanos, Dios nos va a ir apretando más. Como decían anteriormente, nos va a dar un golpecito, ¿verdad?, en el arado. Si de alguna manera entendemos, nos enmendamos, qué bendición. Pero si no, ¿verdad?, viene la sequía. Mencionaba mi suegro hace rato, si no está mojado ahorita en agosto, en septiembre, imagínense abril y mayo. Hermanos, nos vamos a pelear por el agua. Benito, ¿no tienes un veneno por ahí? Que nos peleemos al rato, ¿verdad? Fíjense, va a ser motivo de pugna, de pelea. El agua, por cierto, como que ya corrieron a los que estaban plantando el arándano por este lado. ¿Por qué? Porque empezaron a perforar, a sacar agua y los venenos disminuyeron, ¿verdad? Dejaron de sacar agua y empezaron a brotar estos venenos. Pero imagínense, ¿verdad? Yo creo que nos hemos asomado. No son una ni dos, 20, 30, 100, 200, 300 hectáreas. ¿Cuánto van a necesitar estas plantas de este líquido vital? Hermanos, como dice el himno nacional mexicano, mexicanos al grito de guerra, aunque el presidente diga abrazos, no balazos, nos vamos a echar para afuera, así de sencillo. A lo mejor esto me va a caer mal, ¿verdad? Me están escuchando los demás, pero bueno, hermanos, debemos de estar, ¿verdad?, agarrados del Señor. Ruth es un ejemplo. Fíjense a qué salió todo esto. Esta familia dejó, estamos hablando de Elimelech, de Ruth, de Malión, de Kelión, la tierra del Canaán, la tierra donde vivían, ¿verdad? Y se fueron a Moab, donde había pan, ¿verdad? Sucedió también cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, que emigró a Egipto, estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Van y compran pan. Por cierto, José estaba de segundo gobernador allá en Egipto. Fíjense, todo esto es para darle un golpecito al pueblo de Israel. Dios se los daba. Bueno, de alguna manera enmiendan sus errores, se vuelven, ¿verdad? Aquella mujer se vuelve al pueblo de Israel. Se vuelve a aquellas tierras, a su casa que había dejado cuando había salido con su esposo y sus dos hijos. Pero aquella mujer, me estoy refiriendo a Ruth, hermanos, un hermoso pasaje de la Escritura. Entonces Ruth dijo: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, a donde quiera que tú vayas voy a ir yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde te sepulten, ahí voy a ser sepultada. Hermanos, qué ejemplo, ¿verdad? De nuera y suegra, ¿verdad? Qué buena relación entre estas dos mujeres.
así te comportas tú como suegra, así te comportas tú como nuera delante de, bueno, en esta relación familiar, como Ruth. Hermanos, aquella mujer, Ruth, llega a aquellos campos, ¿verdad? Llegan, por cierto, cuando se está trillando la cebada, desde el primer día empieza a trabajar, con un propósito, sustentar a su suegra. Hermanos, había una costumbre del pueblo de Israel, que el pariente más cercano podría redimir, ¿verdad? Aquella familia. En el caso de Boaz, hermanos, él, ¿verdad? Se hace cargo de ellas. De ahí nace, ¿verdad?, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a Boaz y Obed, ¿verdad? Su hijo. Si vas a la escritura y ves la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, aparece él. ¡Qué bendición! Aparece este chiquillo, aparece Ruth. De hecho, menciona la Biblia 4 mujeres: una moabita, Ruth, una cananea, y no recuerdo las otras 2, pero bueno, también no son del pueblo judío. Dios también las utiliza, ¿verdad?, para la genealogía donde van a ser nuestro Señor Jesucristo. Se las leo a estas 2 mujeres. Por ahí a lo mejor tengo alguna cita. ¿Andé? Abigail, creo que no. Eran otras. Vamos a buscarlas y darle los 4 nombres exactos, como lo dice, ¿verdad?, la escritura. Vamos a la última parte. Fíjense, bueno, esto que yo mencionaba, la última parte, abrazó la fe del pueblo de Israel. Ruth, aparte de comportarse bien como nuera, ¿verdad?, abrazó la fe del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquella mujer, me estoy refiriendo a la suegra, no se quedó callada, sino que le estuvo hablando a su nuera todo el tiempo, ¿verdad? Lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Bueno, yo creo que mencionó desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Si vas al libro del Génesis, hermanos, te vas a dar una idea, ¿verdad? O no una idea, sino que vas a saber tal cual, ¿verdad? Cómo obra Dios del pueblo de Israel, ¿verdad? Esta mujer, en esta base bíblica, podemos decirlo, le dio a conocer a Ruth, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer en un futuro. Recuerda que tu trabajo que realices por el Señor no va a ser en vano. ¿Cuál pasaje leíamos? Primera de Corintios, capítulo número 15, el versículo, el número 58. Hermanos, un hermoso pasaje de la Escritura que tenemos que hacerlo nuestro, ¿verdad? De lo contrario, bueno, si se te olvida este versículo, así que, hermanos míos, amados, permítame. Dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Anteriormente, el versículo número 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos da la victoria, ¿verdad?, por su Hijo. De hecho, fíjense, y esto es bien sabido de todos y cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo no nada más venció la muerte, sino también venció el sepulcro. Estaba ya sepultado. Él resucita al tercer día, venció a la muerte, venció el sepulcro, se levantó victorioso, no se quedó ahí, sino que ascendió al Padre y está sentado a la derecha de Él, a la derecha, intercediendo por todos y cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, si por algo tuviste algún desliz, si por algo pecaste, el Señor Jesucristo aboga por ti. Mira, no le tomes en cuenta este pecado. Yo ya pagué en la cruz del Calvario, ya derramé mi sangre, ¿verdad?, para que este pecado, este pecador arrepentido tenga salvación y vida eterna. Recuerda que tu trabajo en el Señor o lo que realices por el Señor no es en vano.
¿Qué has hecho por el Señor a lo largo de tu vida cristiana? A ver, recuerda, nada. ¿Escuché bien? ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Has dado aunque sea un vaso de agua? Fíjense, esto lo menciono en la parte siguiente. Lo más mínimo tendrá su recompensa del Señor. Un vaso de agua en el nombre del Señor, ese va a tener su recompensa. Un vaso de agua. ¿Qué valor tiene un vaso de agua? A ver, un garrafón que vale 30 pesos, ¿lo vamos a tener 30? Por ahí, 30 pesos. De 1 litro salen 4 vasos de 250 mililitros. De 20 litros, ¿cuántos saldrían? 4 por 2, 100 vasos de agua. 100 vasos de agua, 30 pesos. ¿Cuánto valor tiene un vaso de agua? A ver, profe, maestro. Bien poquito, ¿verdad? Pues no sé, a lo mejor 30 centavos. 30. Sí, ¿verdad? Exacto. 30 centavos. Hermanos, un vaso de agua que vale 30 centavos va a tener su recompensa. Imagínate otra cosa que hagas. Tienes en la mañana, y por cierto, llegué, estaba sucio el templo, ¿verdad? Ni siquiera venir a limpiar. Agarró el pastor la escoba, así con traje y todo. Se puso a barrer, no le importa ensuciarse, ¿verdad? Cuando deberíamos, hermanos, hacer algo, ¿verdad? Para el Señor o por el Señor. Lo más mínimo, ¿verdad? Imagínate que yo te dijera, mira, dice la Escritura que tienes que llevar el Evangelio, pues no sé, ¿verdad? A África, tienes que llevar el Evangelio. Bueno, ¿por qué voy tan lejos? Aquí a Las Mesas, al pobre, a Tecolotlán, a Lagunillas. Hermanos, si a veces no queremos venir, ¿verdad? Imagínate si Dios nos mandara a un lugar recóndito, a un lugar apartado, donde no haya agua, donde no haya alimento, donde no haya esto, donde no haya cristianos. Hermanos, si un vaso de agua tiene su recompensa, mayormente lo que hagas por el Evangelio, mayormente por lo que hagas por la extensión de este mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Cada quien en su momento tiene que reflexionar, tiene que recapacitar y pregúntese, hermano, ¿qué he hecho por el Señor? ¿Verdad? Si es nada, estás en graves problemas, ya de entrada estás en una situación difícil. Lo más mínimo tendrá su recompensa, ¿verdad? Un vaso de agua, yo lo pongo ahí entre paréntesis. Recompensado, recompensada por el servicio. Recompensada por el Dios de Israel. Y mira quién lo dice, ¿verdad? Está hablando Dios mismo. Recompensado por el Dios de Israel. Y mira quién lo dice, ¿verdad? No es un Dios que miente, no es un Dios que se arrepiente, no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Fíjense, en su momento nosotros prometemos, en su momento nosotros propusimos hacer esto, se nos olvidó y ya no lo hacemos, ¿verdad? Por cierto, esto a principios de año se da. Mira, Señor, te prometo que en este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Estamos en enero, pero llegó agosto, septiembre, mitad del año, y se nos olvidó lo que prometimos, ¿verdad? A un principio. Lamentablemente, mis hermanos, es la condición del cristiano carnal, hermanos, cuando deberíamos cumplir al pie de la letra lo que le hemos prometido al Señor. El ser fieles, que es lo más importante. Lo demás no importa. Si no ofrendas, si no diezmas, si no vienes, no lo hagas. Así de fácil. Si no lo haces de corazón, ¿verdad? Lo mencioné el viernes. Estábamos, ¿cuántos, hermanos? 3. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3. El miércoles, pues bien poquitos también. Creo yo que están trabajando. Creo yo. A no ser que estén viendo sus novelas acostados, a no ser que estén en sus trabajos. Ojalá que me equivoque,
¿verdad? Pero si están ahí ociosos, hermanos, ¿por qué no venirse? En su momento, si recordamos no es un reglamento. A ver, recuerden de la palabra. Por cierto que prometimos sostener los cultos, ¿verdad? Ya se nos olvidó esto. Sostener los cultos es estar aquí con tu presencia, ¿verdad? Fíjense, yo pensando en esto, no aprovechar al pastor al máximo. Él se prepara para los estudios, se prepara para la predicación y no aprovecharlo, ¿verdad? Como un trabajador, no, pues siéntate y si haces bueno y si no también, ¿verdad? Yo no haría eso. Invitar, por ejemplo, a alguien que me haga una casa, ¿verdad? Y que se siente ahí y yo estarle pagando. Imagínense, hacia el pastor también. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? Hermano, acá tengo una familia. ¿A qué horas tienes tiempo? A la hora que quieran, hermanos. A ver, acá vamos a orar por el enfermo. Vamos y oramos. Hermano, vamos a Lagunillas. Vamos a Lagunillas. Nadie, hermanos, hay que aprovechar al máximo, ¿verdad? El tiempo, aprovechar al máximo al pastor, aprovechar la enseñanza, venirnos, escuchar, ¿verdad? Y llevar a la práctica, que es lo más importante. Recuerda esto, recuerda que somos comisionados para llevar este evangelio. Los ejemplos de Pedro, de Esteban, de Pablo, yo mencioné a 2 nada más en la predicación. Recuerda que tienes que guardarte sin mancha, que la corriente del mundo no te arrastre. Y por último, recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Va a tener su recompensa. Y una recompensa, mis hermanos, de vida eterna. Creo yo que esto va a ser una gran bendición. Firmemente lo creo, ¿verdad? Va a ser una gran bendición estar en las mansiones celestiales, compartir aquella mesa, ¿verdad?, con el Señor. Pues nuevamente Dios los bendiga. Amén.